Bueno, si alguien que nos escucha hoy se obligó a tomar sus famosos 8 vasos de agua, Porque supuestamente es lo más saludable del mundo, ¿no? exacto, porque es lo que toca, pues lamento decirle a esta persona que probablemente le está complicando la vida a su propio corazón. Y sin ninguna necesidad real, la verdad. Tal cual. O por ejemplo, si alguien pagó la suscripción del gimnasio este mes y está esperando que por fin le llegue la motivación para ir. Ya perdió la batalla. Ya la perdió antes de empezar, o sea, literal. Así que quienes nos acompañan hoy deben prepararse porque vamos a desarmar por completo lo que creemos saber sobre el cuerpo humano. Sí, porque tenemos sobre la mesa una recopilación increíble de artículos, entrevistas y ensayos. Esto es de la edición de agosto 2022 de la revista Locura Fitness RD. Y o sea, nuestra misión en este análisis a fondo es separar la verdadera ciencia de todo ese marketing barato que inunda las redes sociales hoy en día. Exactamente. Es que la cultura popular suele vender esto del fitness como un, digamos, proyecto estético súper rápido. El típico reto de 21 días para el verano. Claro, para llegar bien a las vacaciones. Pero cuando nos sumergimos en la investigación real y los datos médicos que traen estos ensayos, el panorama cambia muchísimo. Es otra cosa que completamente. Sí, porque no estamos hablando de un pasatiempo para transpirar un poco. Es una reestructuración absoluta de la biología y la psicología humana. Es ingeniería pura aplicada al cuerpo. Y para empezar a hacer esa ingeniería, antes de siquiera pensar en levantar una mancuerna o cambiar la dieta, hay que entender el motor del comportamiento humano. La mente. Todo empieza en la mente. Me fascinó cómo el artículo de Hamid Yaryura hace una disección brutal sobre este tema, separando lo que es la motivación intrínseca de la extrínseca. Totalmente. Él lo pone muy claro. O sea, para ponerlo simple, la intrínseca es hacer algo por el puro placer de hacerlo, mientras que la extrínseca es moverse por algo de afuera, como buscar validación o encajar en una talla de pantalón. Y el hallazgo crucial ahí, la verdadera lección, es que la motivación, sin importar de dónde venga, es al final un pico de dopamina temporal. Un sentimiento pasajero. Ajá. Y los sentimientos son volátiles. Esperar a sentirse con motivación para tomar acción es garantizar el fracaso a largo plazo. Lo que Yaryura plantea es que lo único que construye resultados es la disciplina. Pero no la disciplina vista como un castigo, ¿verdad? No, para nada. Hablamos de una estructura de vida. Tener una rutina productiva, eliminar distracciones y algo que se ignora muchísimo, dormir de 7 a 9 horas con calidad absoluta. El verdadero cimiento. Es que, cuando pasamos de la teoría de Yaryura a las historias reales, todo hace clic. En el material tenemos testimonios increíbles, como el de Paola Torres y el de la atleta Irina Blotska. Dos enfoques súper distintos. Sí, la historia de Paola es curiosa porque ella admite que comenzó buscando un cambio físico visible, pura motivación extrínseca. Pura estética. Así es. Pero el resultado a largo plazo fue que su autoestima se disparó en un 1000% y terminó creando una comunidad para inspirar a otras mujeres. Y luego tenemos a Irina, que es fascinante. Ella cuenta cómo tuvo que desaprender lo que la sociedad le decía sobre su cuerpo. Ah, sí, por el tema de la espalda. Porque se dio cuenta de que esa misma espalda le permitía hacer pechadas y caminar de manos. Hay una frase de Irina que me dejó pensando muchísimo. Dice que el entrenamiento no es un castigo por ese pedazo extra de pizza que comió, sino un privilegio. Esa frase es un cambio de paradigma total. Pasa de ver el ejercicio como un pago de deudas a una celebración de la capacidad humana. Es empoderamiento puro. Pero a ver, quiero hacer de abogado del diablo un momentito. Adelante, dime. O sea, depender de la motivación para ir al gimnasio es como depender de que el clima esté perfectamente soleado para salir a navegar. La mayoría de los días el barco se va a quedar en el puerto. Totalmente cierto. Pero, volviendo a la historia de Paola, ¿realmente está tan mal empezar a hacer ejercicio por pura vanidad? Las fuentes dicen que la motivación extrínseca no es lo ideal. Bueno, esto plantea una pregunta importantísima. Y las fuentes sugieren que no. No está mal en absoluto empezar por vanidad. ¿Ah, no? No, porque es un excelente motor de arranque. Es la chispa que enciende el motor. Claro, el impulso inicial. Ajá. Pero la advertencia es que un motor no funciona solo con la chispa, necesita combustible constante. Ese impulso superficial no está destinado al fracaso siempre y cuando evolucione. O sea, que se vuelva un hábito real. Exacto.
Tiene que respaldarse con disciplina y una conexión con prioridades personales más profundas. Ok, eso tiene muchísimo sentido. Entonces digamos que la mente ya está calibrada, el barco ya salió del puerto. ¿Cuál es el plano biológico exacto para transformar el cuerpo sin usar sustancias químicas? Ahí es donde entra el análisis del artículo de PM Natural Coaching sobre el culturismo 100% natural, sin esteroides ni diuréticos. Y lo dividen en 4 pilares naturales, empezando por el pilar 1, que es la nutrición para la recomposición corporal. Que es básicamente el santo grial del fitness, lograr quemar grasa y ganar músculo simultáneamente. Y las estadísticas dicen que solo el 5% de la población mundial logra esto. Es que es un estado metabólico dificilísimo. El cuerpo odia las contradicciones. Lo que nos lleva al pilar 2, el entrenamiento especializado. Aquí hablan de la ley de alta intensidad. Fundamental para que el músculo crezca. Esto me voló la cabeza. Dicen que si la meta son 12 repeticiones de bíceps, la repetición número 12 es la única que realmente importa. Y debe ser casi imposible. Biológicamente es así. Las primeras repeticiones agotan el oxígeno y usan las fibras débiles. Pero en esa última repetición, el cuerpo entra en alarma y activa el proceso de adaptación y compensación. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver si funciona esta analogía. Es como si la repetición número 12 fuera un jefe que de repente le exige demasiadas horas extras a un empleado. Me gusta por dónde vas. O sea, el cuerpo, que es el empleado, se da cuenta de que no da abasto con esa carga. Entonces se ve obligado a contratar más personal. Crear más masa muscular. Exacto, para que la próxima vez ese peso del jefe ya no sea una amenaza. Si conectamos esto con el panorama general, la analogía es perfecta. Pero el fitness natural requiere una paciencia inmensa porque entramos al pilar 3, el descanso. Que es donde casi todo el mundo falla. Totalmente. Porque el proceso de contratar a ese personal no ocurre mientras levantas la pesa. Durante el entrenamiento solo destruyes tejido. El músculo crece en las otras 23 horas del día. Ajá. Y sin un buen descanso, la repetición número 12 solo genera daño e inflamación, no crecimiento. Lo cual nos empuja directo al pilar 4, la suplementación. Y hablamos de una industria de más de 250 billones de dólares, súper llena de marketing engañoso. Llena de promesas mágicas. Sí, pero las fuentes rescatan solo 5 cosas que vale la pena. La creatina monohidratada, los multivitamínicos, el aceite de pescado, la proteína en polvo y la cafeína. Y mencionan también adaptógenos como la rodiola y la ashwagandha, que son clave para bajar el cortisol. Ok, entonces si el entrenamiento rompe el músculo, la nutrición y estos suplementos son los ladrillos para reconstruirlo. Y hablando de reconstrucción, tenemos que hablar de los fluidos. Un tema rodeado de mitos. Sí, porque según las fuentes, casi todo lo que creemos sobre la hidratación está equivocado. Aunque antes de llegar al agua, hay una breve mención muy buena de Guillermo Campuzano sobre que la comida afecta el estado de ánimo y hasta el deseo sexual. Cierto. Y que la dieta no debe ser rutinaria. Da como ejemplo una receta de helado proteico de la fuente. Que suena buenísima. Es solo licuar un guineo congelado, proteína y leche de almendras. Súper fácil. Pero bueno, saltando a los fluidos, nos encontramos con los 5 grandes mitos de la hidratación. Empezando por el mito de que el agua sola no basta. O sea que el 20% de nuestra hidratación proviene de alimentos. Sí, frutas como la sandía y el pepino aportan muchísima agua estructurada. Y luego el segundo mito, o más bien la realidad sobre el impacto de la deshidratación. Con solo perder 1 a 2% de agua, la capacidad aeróbica baja muchísimo. Y si llegas a perder el 4%, el cuerpo deja de sudar y te puedes desmayar. ¡Wow! Al 7% ya hay riesgo de daño a los órganos. ¡Qué peligro! Y siempre dicen que si te dan calambres por deshidratación, te comas un guineo, que sería el tercer mito. Exacto. No hay magia en el guineo. Es simplemente el potasio ayudando a atenuar los efectos del sodio en el cuerpo. Lo que nos tira de cabeza al cuarto mito. El sodio no es el enemigo. Lo fascinante aquí es que, aunque siempre nos dijeron que evitáramos la sal, el sodio es el administrador interno de los fluidos. El sodio es vital para mantener el volumen de la sangre, disipar el calor y llevar oxígeno a los músculos. Entonces, ¿qué significa todo esto para el gran mito número 5? El de los famosos 8 vasos al día. Que es una locura estandarizarlo así. Claro,
Recomendar 8 vasos a todo el mundo es como ponerle exactamente la misma cantidad de gasolina a un auto compacto y a un camión de carga pesada. Una pésima idea, sí. La fórmula real que recomiendan es tomar el peso corporal en kilogramos y multiplicarlo por 35. Y ese resultado son los mililitros diarios necesarios. Ajá. Y tienen una prueba visual muy sencilla. Lo de la orina, ¿verdad? Sí, la orina debe verse como limonada clara. Si se ve oscura como jugo de manzana, ya hay deshidratación. Es un indicador clarísimo. Y bueno, ya cubrimos la mente, la fuerza y el combustible. Pero, ¿cómo se aplica esto en el movimiento real? Ahí es donde entra la importancia de variar el movimiento para no aburrirse y proteger las articulaciones. Como el Functional Fitness o el CrossFit, que preparan al cuerpo para quehaceres diarios. O los deportes de bajo impacto que recomiendan Elsie García, como el patinaje. Pero hay un reverso de la moneda, que es el tema de las lesiones. La doctora Ximena Almanzar habla de qué pasa cuando el ego supera a la técnica. Un problema clásico en el gimnasio. Las contracturas, las tendinitis del manguito rotador o esa lumbalgia típica por cargar un peso excesivo. Y los desgarros o fracturas por estrés debido a no hacer calentamiento. La clave médica es más repeticiones, menos peso y calentar siempre. Y cuando la gente se lesiona o se desespera, aparecen los famosos atajos, las intervenciones extremas. La doctora Catherine Campuzano habla de la realidad de la liposucción. Que de magia no tiene nada. Requiere sacar grasa, someterse a masajes dolorosos, tomar antibióticos y semanas de adaptación. Y fundamentalmente depende del estado de salud previo de la persona. Tiene riesgos reales y no exime de mantener buenos hábitos después. Es que someterse a una cirugía estética sin haber construido el hábito del ejercicio y la nutrición es como pintar la fachada de una casa que tiene los cimientos podridos. Es una imagen súper clara. Sí, o sea, se verá increíble el primer día, pero la estructura sigue débil por dentro. Y el dolor, como las lesiones, es el método de comunicación más primitivo de la biología, advirtiendo sobre un error mecánico en esa estructura. Las luces de alarma del cuerpo. Exacto. Fomentar la paciencia evita lesiones graves y hace que intervenciones como las cirugías no se vean como la única salida, sino como lo que son, procedimientos médicos muy serios. Definitivamente. Bueno, creo que hoy hemos hecho un viaje de información brutal. Hemos desmantelado la idea de que la motivación sola es suficiente. Y descubierto la ciencia oculta detrás de la repetición número 12. También aprendimos a calcular nuestra verdadera necesidad de hidratación, tirando a la basura la regla de los 8 vasos. Y entendimos que el cuerpo es un sistema mecánico complejo que requiere mucha paciencia, no atajos estéticos. Así es. Y para cerrar este análisis a fondo, sé que tienes un pensamiento final para nuestra audiencia. Sí. Despido esta exploración dejando una idea para reflexionar. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo el cuerpo humano es una máquina de adaptación perfecta. Literalmente, reescribe su estructura celular basándose en las exigencias físicas que le imponemos. Claro, respondiendo al estímulo. Ajá. Y si el cuerpo se adapta a la resistencia haciéndose más fuerte, cabe preguntarse, ¿qué tipo de plano biológico le estamos enviando a nuestras células todos los días si pasamos 12 horas inmóviles frente a una pantalla? Uf, tremenda pregunta. Tal vez la falta de movimiento le está diciendo a nuestro cuerpo que ya no necesita ser fuerte. Esa es una reflexión súper provocativa para que cada quien explore por su cuenta. A nuestra audiencia, la invitación está abierta a seguir cuestionando lo que dan por sentado. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo análisis.